¿Y si mañana ocupan tu casa? Esta pregunta es una pregunta muy habitual en España y sobre todo en estos meses de verano donde muchas familias han abandonado sus hogares para irse de vacaciones a diferentes sitios de playa y pasar unos días tranquilo. Pero tranquilo no, porque la ocupación es un gran problema social en España y existe el riesgo de que entren en tu vivienda. Al menos eso es lo que nos han contado, porque las noticias están llenas de titulares alarmantes, muchos de ellos mitos, alguna puede que realidad, y seguro que habéis oído aquello de que los ocupas llegan a tener más derechos incluso que los propietarios. El hecho es que este temor se ha convertido en un debate muy polarizado e ideologizado. Tiene muchos componentes políticos y muchas verdades incómodas o falsas verdades. En este vídeo vamos a desmontar algunos de los mitos más habituales y adentrarnos dentro del laberinto legal que supone la ocupación en España. No te voy a contar lo que quieres oír, ni hacia un lado ni hacia otro. Te voy a contar lo que dice la ley, para que sepas, de entre todo el ruido que se genera, qué es real y qué es fake news. Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis escuchando desde Europa, buenas noches si me escucháis desde América. Mi nombre es Álvaro845 y esto es Desayuno Royal, el morning show donde por fin toca hablar de un tema de derecho, que es justamente aquello que estudié junto con Administración y Dirección de Empresas, especializado en finanzas, hice ese itinerario, pero el caso es que el derecho es una parte de mi formación que pues vino como de casualidad, pero que acabé enamorándome un poco de ella porque me gustaba mucho y ciertamente pues encuentro pocos momentos para poder hacer desayunos royal especializados o digamos con temática jurídica que vayan más sobre leyes. Y esta era una ocasión perfecta. El de la ocupación es un desayuno royal que los que estéis suscritos al canal y tengáis la campanita activa pues veréis que lo subí hace unas semanas y que lo puse en privado. Y el motivo es que luego yo reescuchando el episodio había una parte del episodio que creo que había complicado en exceso la explicación y de hecho hasta el punto de cometer unas ciertas imprecisiones jurídicas que aunque nadie se había dado cuenta, pero yo sí que lo sabía y bueno, pues lo quité. Es un pequeño afán de perfeccionismo con estos temas, sobre todo temas de los que puedo conocer más, que quiero hacerlos bien y lo mejor posible, y consideraba que ese episodio no estaba a la altura, porque aquí tenéis que tener contenido pata negra de calidad. Y por cierto, muchas gracias a todos los que compartís los vídeos, dejáis un like, dejáis un comentario en YouTube o en cualquiera de las plataformas de podcast, en Spotify o en muchas otras. Muchísimas gracias a todos por comentar y por ayudar a extender el canal. Ya sabéis, tenéis vídeo los lunes y los miércoles a las 7 de la mañana hora española y luego el fin de semana pues hacemos un noticiario recopilatorio de las principales noticias, no las principales noticias, sino digamos las más curiosas o aquellas que pueden haber pasado un poco más desapercibidas. Pero hoy quiero que nos centremos en el tema de la ocupación porque es un problema, bueno, o definen como que un problema social, hay cierto alarmismo. Y para aquellos que nos veáis o me veáis desde Latinoamérica, que sepáis que, bueno, pues en España hay muchos casos de viviendas que son ocupadas. Es decir, que tú tienes la casa, tú eres el propietario de una casa, te entra a vivir un ocupa y ese ocupa tarda años en irse de ahí. Y años no en irse voluntariamente, sino que tú tienes que ir al juez, el juez inicia un proceso y demás, y por lo visto eso se demora durante años y la policía tarda años en echar a esa persona que está en tu casa. Tú tienes el papel, tú tienes el título de propiedad, tú fuiste al notario, estás en el registro de propiedad. Y claro, esto sé que para mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, no lo entienden, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, que trabajo con una empresa, una agencia de marketing de Estados Unidos y hablo mucho con ellos, pues es una cosa que no son capaces de entender. Claro, en una sociedad en la que digamos que estás autorizado, y vamos a ponerlo entre comillas, a pegarle un tiro a una persona que entre en tu casa, no entienden cómo, si teniendo todos los papeles, yendo a la policía, yendo al juez, tranquilamente, digamos, no existe una manera un poco más acelerada de echar a un ocupa en una vivienda. O sea, ¿por qué se tiene que demorar todo esto 2 años o más incluso, ¿no? Aparte de todos los quebraderos de cabeza que existen, etcétera. Bueno, pues esto es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Lógicamente tengo que no os voy a hacer un curso acelerado de todo lo que sería derecho, porque eso sería imposible hacerlo en un solo vídeo, pero sí que os tengo que explicar algunos conceptos antes de que entremos a hablar del caso concreto de la ocupación. Y en concreto vamos a empezar por lo más básico, que es la norma cumbre
de todo el ordenamiento jurídico, de todo el sistema de leyes de España. La ley suprema es la Constitución, ¿vale? Es la ley más importante de la que se van haciendo luego el resto de leyes y cada vez pues se va entrando más al detalle, pero lo que hay en la Constitución, en España o en cualquiera de los países siguiendo pues una doctrina más positivista, que es como se conoce ahí, esto podéis ignorarlo, pero digamos que es como una pirámide de leyes, ¿no? Las normas de rango superior son las que mandan sobre las de rango inferior, que van desarrollando, ¿no? Van entrando cada vez más en detalle y lo general, lo básico, lo que nadie puede tocar es lo que hay en la Constitución, a no ser que se cambie la Constitución, ¿vale? Entonces, en la Constitución española, en los primeros artículos, se recogen lo que se conocen como los derechos y libertades fundamentales, ¿vale? Esta lista de derechos fundamentales son los derechos más importantes que podemos tener como humanos, como personas dentro de la sociedad española, que es lo que regula la Constitución española. Entonces, pues nos encontramos, por ejemplo, en el artículo 14, que regulan el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación. Tenemos, pues en estos artículos, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de circulación. Ahí es donde se regula que no te puedan detener sin un motivo, que tengas derecho a un juicio justo, derecho de reunión, de que te puedas juntar con otras personas para hablar. O sea, son como los derechos más básicos que dices, bueno, claro, es que esto hace falta ponerlo por escrito. Hace falta ponerlo por escrito. Y son el resultado de unas ganancias sociales que hubo, pues muchos levantamientos y ya nos vamos casi a Revolución Francesa. Bueno, casi sin el casi, ¿vale? Entonces, como parte de esta carta de derechos fundamentales, tenemos que el artículo 18, en concreto el artículo 18.2, porque al principio regula el derecho al honor y que nadie pues tiene por qué dañar tu honor sin ningún motivo, pero el 18.2 dice textualmente que el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin el consentimiento del titular o sin una resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Esto regula la morada. Es decir, el sitio donde tú despliegas tu desarrollo vital y donde pernoctas, si quieres simplificarlo muchísimo, ¿vale? Y la morada es un derecho constitucional. Es decir, todas las personas tienen el derecho a moverse libremente, tienen el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad ideológica, el principio de igualdad y no discriminación y, por supuesto, tienen derecho a tener una morada, tienen derecho a tener un sitio, una esfera de privacidad donde desarrollen y desplieguen su proyecto vital. Entonces, esto es lo que regula el artículo 18.2 y lo que prohíbe expresamente es que nadie puede entrar y en concreto no pueden entrar autoridades públicas sin una resolución judicial. Esto hay que entenderlo en un contexto de un derecho que se obtiene durante la Revolución Francesa, en el que, en teoría, el rey, el señor feudal antiguamente, o sea, el jefe, digamos, que podía entrar en tu casa, así como quien entra en plan de abre la puerta, ¿sabes? Y entrabas y podían entrar, hacer lo que quisieran, llevarse a alguien de tu familia. Entonces, esto es lo que trata de proteger la Constitución, porque ya el Estado ya no es ese monarca absoluto, ya no es ese señor feudal, sino que ahora es el Estado el que tiene el monopolio del uso de la fuerza, y lo que hace este artículo es simplemente protegerte en tu esfera máxima de privacidad, que es tu morada, protegerte que ahí no pueda entrar la policía si no tiene la autorización de un juez que es alguien independiente, porque a la policía la manda el gobierno, digamos, o sea, digamos, los políticos o el presidente del gobierno es en última instancia quien manda a la policía y quien da órdenes a la policía. Y aquí lo que te están diciendo es que dice, oye, esto no puede ser así. Tiene que un juez independiente tiene que decidir que, oye, existen motivos por esto y esto, por los que la policía debería entrar a hacer un registro en este domicilio o debería entrar en esta casa a detener a una persona, ¿vale? Entonces, es como un extra paso de garantía por el que, pues lo veréis en muchas películas, que cuando va a entrar la policía a la casa dice, tiras la orden judicial, y entonces te enseñan el papel de la orden judicial, entonces dices, vale, entonces sí que puedes entrar. Si no, tú tienes que dejar entrar a la policía, y estás en tu perfecto derecho de decir que aquí no entres, tío, que no vengas a molestar. ¿Sabes? Que un juez lo diga, y cuando un juez lo diga, entonces sí que les dejaré pasar. La única excepción que hay es que exista un delito flagrante, es decir, que se esté literalmente matando a alguien. O sea, que estés viendo desde las ventanas
que está ocurriendo un delito dentro del domicilio que se puede evitar. Entonces, en ese momento, la policía no tiene que esperar a que un juez lo diga, sino que lo están viendo con sus propios ojos y entonces ahí pueden entrar, ¿vale? Es la única excepción que contempla la propia Constitución. Y esto es un derecho que es un derecho constitucional que está en el artículo 18, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en el artículo 14 es el derecho a la igualdad, el artículo 15 es el derecho a la vida, lo que prohíbe las torturas y demás, artículo 16, libertad ideológica, libertad religiosa, artículo 18, ya estamos en el derecho al honor y el derecho al domicilio o la inviolabilidad del domicilio, ¿vale? O sea, es un derecho que, si vamos por importancia, que es como se suelen ordenar los derechos dentro de la Constitución, es uno de los más importantes, ¿vale? Y está el número 18. Entonces, cuando hay un ocupa que está dentro de una casa que no es suya, la ha convertido en su morada porque está desplegando su proyecto vital en una casa que no es suya, estamos de acuerdo, pero la ha convertido en su morada. Y como la ha convertido en su morada, la Constitución protege, porque es un derecho fundamental de las personas, protege el que tú estés ahí, digamos, desplegando tu actividad, ¿vale? Ahora os voy a contar luego más qué más cosas dice la ley, ¿eh? Pero esto es para que entendáis dónde surge el conflicto. Y diréis, ya, bueno, pero vale, que está muy bien que las personas tengan el derecho a tener su propio domicilio y a que nadie entre, que la policía no entre, pero el domicilio tendrá que ser tuyo, que es lo que estaréis pensando muchos. La casa tendrá que ser tuya, o sea, tú en tu casa haz lo que quieras, pero estás entrando en la casa de otro, ¿vale? Y entonces estás violentando otro derecho, que es el derecho de propiedad, ¿no? El derecho de, oye, que yo tengo la propiedad de esta casa, entonces a mí también me estás violentando. Es que el derecho de propiedad no es un derecho fundamental. El derecho de propiedad es un derecho constitucional, pero no es un derecho fundamental. Y eso está así en la Constitución de España, ¿vale? En Estados Unidos, por ejemplo, le dan bastante más importancia al derecho a la propiedad. Pero en España, por cómo se negoció en su momento la Constitución, está en el artículo 33. Esto es muy básico y esto no es jurídico, ¿no? Pero porque está en otra sección, digamos, o sea que no es así, pero simplemente para que lo entendáis. Si tomamos como que el número del artículo es la importancia, pues el derecho a la propiedad está en el 33, ¿vale? Pero ya digo que ni siquiera entra dentro de la categoría de derechos fundamentales, es un derecho de protección constitucional. Tiene algunos matices ya jurídicos muy específicos, como por ejemplo que tú no puedes pedir el amparo al Tribunal Constitucional en caso de que se te violente tu derecho de propiedad, ¿vale? Tú tienes derecho a la propiedad privada, tienes derecho a la herencia, tienes derecho a todas estas cosas, pero no puedes pedirle al Tribunal Constitucional amparo porque te han violentado un derecho fundamental, como si puedes hacer con la inviolabilidad del domicilio, porque es más importante, como si puedes hacer con, por ejemplo, si te han torturado, ¿vale? Porque han violentado tu derecho a la vida y a la integridad física, ¿vale? Del artículo 15. Tienes la tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental y es por la mayoría de cosas por las que se hace amparo al Tribunal Constitucional, que dices, oye, he tenido un juicio y no se han respetado mis garantías. Y bueno, pues así se acaba saturando la justicia. Pero esto es lo primero que necesito que entendáis, ¿vale? Entonces, claro, la morada es una cosa que es muy importante, ¿vale? Pero claro, el derecho a la propiedad también hay que protegerlo y hay que salvaguardarlo. Y quiero decir, ¿vale? La morada, estamos de acuerdo en que nadie puede entrar así directamente en tu casa a violentar tu domicilio, a violar tu domicilio, digamos. O sea, nadie puede entrar sin una autorización judicial, ¿vale? Pero la casa tiene que ser tuya, porque nadie puede tomar la propiedad de otro, porque entonces estarías violentando su derecho constitucional, no fundamental, pero estarías violentando su derecho. Entonces, esto lo tiene que resolver un juez. Y el principal problema de todo el problema de la ocupación que hay en España, que en términos porcentuales no es tan grande, pero es que ya un 1% es demasiado, pero sobre todo el problema viene, como veremos posteriormente, no tanto por cómo están hechas las normas y sobre quién tiene la razón, que en las leyes de España, ya os hago el spoiler, la razón la tiene el propietario, porque es el que tiene el papel y el que tiene la propiedad de la casa, digamos, pero lo que causa este alarmismo social y estas situaciones de injusticia o indefensión es que la justicia es muy lenta. Y que, claro, si esa orden judicial o ese proceso judicial, en lugar de durar 3 años, 4 años, durase 1 mes, 2 meses, no habría problema. Cada uno que enseñe los papeles en virtud de los cuales está o no puede estar en una casa en concreto y ya está. Y el juez toma una decisión de, oiga, muy bien su domicilio y demás, nadie se lo va a violentar, pero tienes 3 días para largarte de ahí. Ya está. Y si no, te echaremos a la fuerza. Pero, o sea, si esto se hiciese rápido, no existiría el problema. El problema viene cuando esto no se hace rápido. Vale, ¿qué es lo que dicen las normas sobre el hecho o cuando se produce esta ocupación de una vivienda? Es decir, cuando te entra un ocupa y se pone a vivir en tu casa, ¿vale? Que entonces, claro, ya dices, hostia, se pone a vivir en mi casa, ya es su morada, es su domicilio y ya pues entramos en que se escudan en esta protección que te da el derecho fundamental. Pues como
Es una cosa bastante importante esto de entrar en propiedades ajenas y usurpar propiedades ajenas. Tenemos que irnos al Código Penal, porque esto tiene penas de cárcel, el entrar. Entonces, en el Código Penal, primero vamos a definir el concepto de la usurpación, ¿vale? Lo dice el artículo 245 del Código Penal, que dice que al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriera por las violencias ejercidas, es decir, has entrado con violencia o intimidación, es decir, has entrado a base de hostias, ¿vale? En un determinado inmueble. Has pegado a alguien o le has amenazado con pegarle, por eso te pueden poner entre 1 y 2 años de cárcel. Más si has ejercido violencia y la violencia por sí misma ya es un delito, si eso luego tiene más consecuencias, pues entonces se te pone lo otro, ¿sabes? Si le has dado una hostia a uno y le has reventado un ojo, lo más probable es que el hecho de que hayas entrado en un inmueble sea lo de menos, lo importante es lo otro, entonces te caerán más años, ¿vale? Pero esto para tenerlo en cuenta, ¿vale? Ocupar un inmueble. Y este artículo luego tiene un segundo párrafo que dice: el que ocupare sin autorización debida, es decir, ya no hay violencia, ¿vale? Simplemente has ocupado un inmueble, una vivienda o un edificio ajenos, pero que no constituyen morada, y te mantienes en ellos en contra de la voluntad de su titular, entonces te van a castigar con una multa de 3 a 6 meses, ¿vale? Aquí no hay cárcel, pero hay dos elementos muy importantes que tenéis que tener en cuenta para que esto sea una usurpación, que es que tú estás entrando sin ejercer violencia, ¿vale? En una cosa, pero es un inmueble que no es una morada de nadie. De hecho, es algo que está abandonado. Y puede ser una casa que esté abandonada, ¿vale? Es decir, que no viva nadie, pero que pudiera vivir, o puede ser un inmueble que sea un cobertizo donde antiguamente se guardaban vacas y que ahora está abandonado, y tú llegas y entras, ¿vale? No tienes autorización del propietario, pero no tienes que ejercer ninguna violencia ni nada porque está ahí como abandonado, pues tú has llegado, has entrado, te has metido dentro y te mantienes ahí dentro. Bueno, pues eso es un delito de usurpación. Y ya digo que si no hay violencia, pues estamos hablando de 3 a 6 meses de multa, ¿vale? Ni siquiera estamos hablando de pena de prisión. Esto es un delito leve. Y generalmente se trata de inmuebles que están abandonados, que no están en uso por absolutamente nadie, porque no son una morada, no son la morada de nadie, con lo cual, pues alguien ha entrado y se ha hecho fuerte ahí dentro. Claro, en el momento que tú llegas, te haces fuerte dentro, como ocupa, y haces que ese inmueble que no era la morada de nadie ahora sea tu morada, ya entonces la policía no puede entrar sin orden judicial. Entonces necesita una orden judicial para poder desalojarte, aunque tú, como propietario del inmueble, digas: oye, que es que yo no he autorizado a esta gente a que esté aquí. Ya, pero ya han constituido morada, con lo cual se tienen que quedar. La parte de la violencia en las personas, la intimidación y demás, generalmente no se da, porque si os dais cuenta, la mayoría de noticias cuando aparece un caso de ocupación entran cuando no hay nadie, para evitarse el tener que recurrir a la violencia para ocupar un inmueble, porque eso es casi conquistar una casa, ¿sabes? Entonces ahí ya te metes en consecuencias mucho más graves. Pero si tú vas a una casa abandonada y tal, bueno, pena de multa, 3 a 6 meses, ya lo veremos, y como esto es mi domicilio, la policía no puede entrar a echarme aunque tú seas el propietario del inmueble, porque este es mi domicilio, con lo cual tienes que pedir autorización al juez y buena suerte con eso. Entonces, esto es la usurpación, ¿vale? Tenemos luego lo que el Código Penal llama allanamiento de morada, ¿vale? Que quizás es más conocido en el público popular. Esto está en el artículo 202 del Código Penal y dice que el particular que, sin habitar en ella, entrare en una morada ajena o se mantuviera en la misma en contra de la voluntad de su morador original, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Aquí ya hablamos de prisión, hablamos de un delito que es más grave. Y añade todavía el artículo que si el hecho, es decir, si el allanamiento de morada se ejecutare con violencia o intimidación, la pena será de prisión de 1 a 4 años. Y una multa también de 6 a 12 meses, ¿vale? La multa es más económica y lo que determina, o por lo menos en el común, en el sentir general, que un delito sea más grave o menos grave, es la pena de cárcel, ¿vale? La pena de prisión. 1 a 4 años, que diréis: joder, vaya mierda. Bueno, 4 años en el talego es mucho tiempo. Un homicidio en España se castiga entre 10 y 15 años de cárcel, ¿vale? Matar a una persona. Luego hay atenuantes, hay agravantes también y demás, pero digo que quiero decir, una matadita de una persona son 10 años y te pueden llegar a caer 4 según y cómo entres en una casa con violencia o intimidación. Violencia o intimidación que puede ser en las personas
o en las cosas. ¿Cómo se ejerce intimidación o violencia en las cosas? Rompes una ventana para entrar. Tienes que forzar una cerradura. Eso ejerces violencia en las cosas, ¿vale? Por eso la gente pone alarmas en las casas, pone puertas blindadas, pone ciertos elementos estructurales que hagan, que fuercen a que si alguien va a allanarte la casa, tiene que ejercer violencia en las cosas, y es un delito mucho más grave. Cuando no tiene que ejercer violencia en las cosas porque hay una ventana que está abierta, porque la puerta está abierta, puedes entrar directamente y ya estás en el salón, pues entonces digamos que te ahorras esta agravante del delito de allanamiento de morada. Aquí fíjate que lo clave de esta situación es que están entrando en lo que es la morada de otro. A diferencia de lo otro que era usurpación, en este caso están entrando en la que es tu morada, donde tú despliegas. Entonces, claro, dices, yo es que no merezco protección. Por supuesto que mereces protección. En el caso de un allanamiento de morada, la policía entra directamente en la casa y digamos que saca a la persona, porque es un delito flagrante el que se está cometiendo. Entonces, si tú eres capaz de demostrar a la policía que, oye, que es que esta es mi morada, esta es mi casa, la policía entra instantáneamente. Esto, por cierto, protege no solo tu vivienda habitual, sino tu vivienda habitual cuando te vas un fin de semana, un mes entero de vacaciones fuera, porque sigue siendo tu morada, e incluso puede llegar a proteger segundas residencias que puedas tener. Es decir, tienes una casita en la playa a la que vas 2 semanas al año, o un mes al año, o un fin de semana al año. Puedes llegar a demostrar, luego te explico cómo, puedes llegar a demostrar que eso es tu morada y por lo tanto puedes llegar a conseguir que la policía intervenga directamente. Luego el artículo penal, en los siguientes artículos, en el 203, en el 204, habla del allanamiento del domicilio de una persona jurídica, ¿vale? De una empresa. Esto es una movida nueva que se han sacado, en plan de que las marcas también pueden, o las empresas también pueden llegar a tener sentimientos y pueden llegar a tener su propio domicilio porque la oficina es muy privada y tal. Esto no nos interesa ahora. Es interesante, sí, el artículo 204, porque habla del allanamiento de morada, pero cuando lo realiza una autoridad o un funcionario público. Porque en este caso, y digo para que veáis la gravedad, la pena será la mitad superior, es decir, en lugar de 1 a 4 años de cárcel, ya nos vamos a de 2 a 4, o sea, que quiero decir que ya te va a caer ya un paquete más gordo, pero lo más interesante es que también les imponen una pena de inhabilitación profesional entre 6 y 12 años, ¿vale? Es decir, que si un policía entra en una morada sin la debida orden judicial, ¿vale? Si un policía entra en tu casa, que es sobre lo que te protegía la Constitución, y no trae la orden judicial y aún así entra, la pena puede ser de inhabilitación de 6 a 12 años. Es decir, independientemente de la cárcel, que ya es bastante, luego además no vas a poder seguir siendo policía, porque te has pasado por el forro un derecho constitucional muy importante. Por eso la policía se niega a entrar en muchas de estas situaciones si no lo ve todo 100% claro, porque la pena que se les impone es muy alta y muy elevada. Esto, cuando se nos fue la olla con el COVID y con la pandemia, hubo casos de policías que entraron en casas porque se estaba celebrando una fiesta o porque tal, y la gente, claro, era confinamiento, no se podía salir, estábamos en pandemia, y claro, entraron, en plan de, si os estoy escuchando, hay más de 5 personas ahí dentro, y entraban en alguna casa, y hay vídeos de hecho grabados, en los que entraron y disolvieron la fiesta y demás, pero claro, esos policías estaban cometiendo un delito muy grave. Y bueno, no sé en qué quedaría la cosa, imagino que condenados al final e inhabilitados y ya no podrán volver a ser policías, porque ya os digo que el derecho a la inviolabilidad del domicilio del artículo 18.2 de la Constitución Española, que es lo primero que hemos visto, es en torno a lo que gira toda esta movida de los ocupas y sobre la base, sobre la que se defienden los ocupas cuando han entrado ilegalmente en una propiedad. Entonces, vamos a volver al tema de los ocupas. Ya hemos visto que el delito de allanamiento de morada son palabras mayores, es decir, que no van a entrar en una casa donde ya viva alguien, o donde hipotéticamente pueda vivir alguien, porque eso puede hacer, 1, que su delito sea más grave, y 2, que la policía intervenga de manera directa, porque están cometiendo un delito flagrante. Sin embargo, hemos visto que, aplicando ese mismo código penal, si tú usurpas un inmueble, es decir, si tú entras en una casa abandonada, donde no sea la morada de nadie, entonces, amigo mío, tú conviertes esa casa en tu morada, y como si de un videojuego de estos de Conquista la Bandera se tratara, ¿no? Tú llegas a ver esta zona es mi zona de control, ahora en una casa abandonada, pero ahora va a ser mi morada, y por lo tanto, tengo derecho a tener la protección constitucional del domicilio y de la morada que acabo de hacer yo. Sí, la casa no es mía, ya lo discutiremos, pero de momento yo ya tengo la protección constitucional de la morada, porque no necesito tener la casa para poder hacer la morada, porque es un derecho constitucional, de que yo debo tener constitucionalmente un espacio donde desarrollar y desplegar mi vida.
y donde pernoctar, etcétera. Y ahora que ese espacio no sea mío, bueno, si ya es otro tema que ya discutiremos. Pero de momento ya tienes esa protección. Por eso, la mayor parte de problemas de ocupación que hay se da en viviendas vacías. Se dan viviendas vacías que o bien son propiedad de bancos que han acabado embargando, de fondos buitre que invierten y que todavía no han encontrado un inquilino, o hay algunos casos de viviendas de particulares que están vacías, que pueden ser segundas residencias y que no han podido probar que sea su morada, ahora hablamos sobre eso, o a lo mejor estamos hablando de viviendas que, qué sé yo, que se han heredado, y entonces, claro, se heredan porque la persona que vivía ahí dentro ha muerto y entonces ya no es el domicilio de nadie y quedan ahí como abandonadas y pues se apalanca alguien y claro, no es un allanamiento de morada porque ya no es la morada de nadie, ¿vale? Suelen ser los casos más habituales. Y muchas de las ocupaciones activas que ocurren en España es un tipo de ocupación que tiene un componente más ideológico, ¿sabes? Más de lucha en contra de los fondos buitres y de los bancos y demás. Entonces, como me he enterado de que esta casa es del Banco Santander, me lo invento, pues entro aquí dentro porque está vacía, porque sé que está vacía, porque es de un banco, con lo cual no vive nadie, no estoy haciendo ningún delito de allanamiento de morada, me apalanco aquí y ya para cuando me echen, como esto va a tardar 2-3 años, pues ya me buscaré la vida y ya veré a qué otra casa me puedo ir. Este es un tipo de ocupación, ¿vale? Que es uno de los más frecuentes. Y el otro tipo de ocupación es lo que se conoce como la inquiocupación. Es decir, tú has entrado en un inmueble por la puerta con tu contratito de alquiler, todo bien, todo el mundo estábamos contentos con ello, estás dentro de la casa porque has firmado un papel, vas a pagar tu renta cada mes para tener tu contrato de alquiler y evidentemente, como tienes tu contrato de alquiler, tú conviertes esa casa en tu morada. Y es tu domicilio. Pero claro, has firmado el contrato, o sea, pues esto es lógico, ¿vale? Y hasta ahí todo bien y todo legal. Claro, el problema viene cuando ese inquilino deja de pagar. Entonces dejas de pagar el alquiler. El propietario te dice, ¿no me has pagado el alquiler de este mes? Sí, en cuanto puede y demás. Oye, han pasado 15 días, ¿no me has pagado el alquiler? Sí, no, ya la semana que viene. Oye, han pasado 3 meses, ¿no me has pagado el alquiler? Y claro, pues ahí es cuando el propietario empieza a decir, o sea, es que este a lo mejor no quiere pagarme ya más el alquiler, ¿sabes? Y a lo mejor ha dejado de pagarme el alquiler. Entonces, claro, ¿qué es lo que haces? Vas a la policía y dices, oye, tengo el título de propiedad de esta casa, aquí dentro hay una persona, entró, o sea, yo le dejé entrar porque firmamos un contrato y todo iba muy bien hasta que todo empezó a ir relativamente mal. Y dejó de pagarme y entonces ahora, como es mi casa y no me está pagando, debería largarse, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que claro, tú vas, le cuentas eso a un policía y un policía lo que te va a decir es, esto está muy bien, ¿vale? Pero esta persona ha incumplido un contrato privado entre dos partes, es decir, tenía la obligación de pagar un dinero cada mes y no lo está haciendo, ha incumplido un contrato, estamos de acuerdo con eso, pero eso no es un delito, eso no es un delito flagrante, no está allanando la morada de nadie porque esa casa es su morada, está como mucho violentando un derecho de propiedad, porque el propietario no quiere que siga ahí esa persona. Pero es que el derecho de propiedad ya vimos que no es un derecho fundamental y no están cometiendo ningún delito para ello. Por lo tanto, lo que te dirá la policía es, nosotros no podemos entrar en esa casa, tienes que ir al juez y el juez es el que tiene que, mediante un procedimiento, pues al final determinar que sí, que esta casa es tuya, que efectivamente aquí están las escrituras de tu casa, que hay una persona que tenía un contrato de alquiler, que ha dejado de pagar ese contrato de alquiler, constatar que ya no esté pagando y que no quiera cumplir el contrato de alquiler, y en caso de que no se dé ninguna de estas, pues decir, vale, pues tienes que salir tal fecha y si no, te sacaremos, ¿vale? Y se ordenará el desahucio y la ejecución de la sentencia. Claro, esto es un proceso que lleva años hacer. Y luego encima hay muchas leyes que se van poniendo encima de todo esto que yo os estoy contando, la parte general, que si se trata de una persona vulnerable, pues tiene más protecciones legales, porque a lo mejor tiene hijos a su cargo, tiene personas mayores a su cargo, etcétera. Entonces hay que dotar de más garantías al proceso porque no puedes poner en la calle a una persona que tiene 4 niños a su cargo, a no ser que estés completamente seguro de que digamos que todo ha respetado todas las garantías y, bueno, pues aquí depende de los mecanismos sociales que tenga el Estado, se le proporciona una alternativa habitacional a esas personas, etcétera, pero aquí ya entramos en otros temas que
que yo entiendo al propietario de la vivienda que dice, pues, a mí todo esto me parece muy bien, ¿sabes? Pues proponerle otra alternativa habitacional, pero no en mi casa, o no enteramente a mi costa, que se le pague algo con impuestos si es una persona con vulnerabilidad y nos lo repartimos entre todos, ¿no? No tengo que asumir yo el hecho de que hayan ocupado mi casa o Inky ocupado mi casa, no tiene que ser el propietario el que asuma todo esto. Este digamos, sería como su argumento. Pero esta es la situación que hay en España. O sea, hay un problema de ocupación que es muy pequeño, que es una ocupación más ideológica a viviendas vacías, y luego tenemos el problema de la inquiocupación, que es que como todo el sistema está dotado de estas garantías, pues a poco que vayas un poco pelado de pasta, pues directamente dices, oye, dejo de pagar y tengo aquí bastantes años de protección y de colchón porque la justicia está ultra saturada y no me van a poder echar de aquí. Y esto, señores, esto es lo que hay, ¿vale? A partir de aquí, respondiendo a la pregunta inicial por la que hemos empezado este desayuno royal, que es, oye, ¿me puedo ir de vacaciones tranquilo? ¿O voy a tener que estar con el run run de a ver si me van a ocupar la casa y cuando vuelva voy a tener un ocupa metido dentro de casa y la voy a liar pardísima? Pues ya con lo que os he contado, ya sabéis que no tienes que tener esa preocupación porque tu casa es tu morada. Y que tú te vayas durante una semana, durante un mes, durante 3 meses, no hace que deje de ser tu morada, ¿vale? Es cierto que la morada no está definida como tal dentro de la ley, ¿vale? Pero sí que hay definiciones que han ido dando tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional y está bastante claro lo que puede ser una morada. Cualquier cosa básicamente puede ser una morada. El Tribunal Supremo la definió como todo espacio cerrado en el que una persona habita con vocación de permanencia, aunque sea de forma intermitente, y en el que desarrolla su vida privada. Es decir, aunque sea de manera intermitente, pero si es algo que hagas permanente, porque es la casita de la playa y siempre vas los últimos 15 días de agosto a desconectar durante unos días y lo haces de manera intermitente, pero permanentemente durante todo un año, eso es una morada. ¿Vale? Si tienes tu casa, que es donde estás permanentemente de una manera mucho más estricta, según el término, porque solo sales cuando te vas de vacaciones o algún viaje concreto, alguna escapada de fin de semana y demás, eso es tu morada. Despliegas ahí tu vida privada y la habitas con vocación de permanencia. ¿Vale? Es interesante porque los propios tribunales han dicho, y cito textualmente, que el concepto de morada no se limita a la vivienda principal. Se extiende a aquellas otras en las que el sujeto desarrolle su vida íntima, aunque sea de forma discontinua y esporádica, ¿vale? Entonces, aquí no importa que seas el propietario, que seas el inquilino o que seas incluso un ocupa y que no estés usurpando una propiedad. Da igual, porque todo esto lo puedes hacer independientemente de que tengas contrato de alquiler, de que tengas contrato de propiedad o de que estés ocupando una vivienda. Lo importante es que sea el lugar donde pernoctes, donde vivas, donde duermas y donde desarrolles esa esfera de intimidad que es tu vida. En el pasado, los tribunales españoles han llegado a considerar como morada una tienda de campaña, un coche o una furgoneta, ¿vale? No digo ya una autocaravana y demás, no. Tú, pues, te ha ido mal en la vida, lo que sea, no tienes que tal, pero y ahora, pues, como que haces tu vida en tu coche. Pues, tío, esa es tu morada, ¿vale? Se puede llegar incluso a discutir ciertos espacios, si son más o menos cerrados, que puedan, digamos, tener, pues, mendigos por la calle. Si al final lo acabas consiguiendo cerrar y demás, una chabola se ha considerado como una morada. Por supuesto, segundas residencias, una cueva que esté por el monte, si tú la conviertes en tu morada porque empiezas a vivir ahí, es tu morada, ¿vale? Y luego ya veremos si no, es que esto era un parque nacional, entonces tú aquí no puedes estar. Bueno, eso ya son otras normas, ¿vale? Pero aquí lo que estamos hablando es de la protección que te da el artículo 18.2 de la Constitución de inviolabilidad del domicilio. Y si tú tienes eso, que lo tienes en cualquier morada, o cualquier espacio que tú conviertas en morada y que cumpla más o menos con estos requisitos, tú estás protegido frente a que la policía entre sin autorización judicial. Y eso es en lo que se excusan todos. Y porque, claro, la autorización judicial ya llegará, pero como es, si no es para un delito flagrante que esté ocurriendo ahora, tarda mucho, ¿sabes? Entonces, pues bueno, ya llegará. Entonces, suele ser un tema más de prueba. ¿Y cómo demostrar que algo es tu morada? Porque eso es lo que al final habilita que si te entran en la casa, tú puedas probar que esto es tu morada y por lo tanto puedas instar a la policía a que entre porque están haciéndote un allanamiento de morada y están un delito en ese preciso instante y en ese caso no necesitan la orden judicial. ¿Cómo lo demuestras? A ver, por supuesto, escrituras notariales, contratos de alquiler, etcétera, todo esto
es importante tenerlo. Pero el contrato de alquiler es más la prueba que van a dar los ocupas, los inquiocupas. Van a decir, no, yo es que estaba aquí y esto es mi morada porque mira, aquí tengo el contrato de alquiler, yo llevo aquí no sé cuánto, el tiempo que sea, como si son 2 meses o un mes. Facturas que tengas a tu nombre. Empadronamiento en esa dirección, es decir, oye, que es que yo estoy registrado aquí en el ayuntamiento y demás, o sea, es que yo vivo aquí. Que tengas las llaves del inmueble. Fotos o vídeos dentro de la casa que demuestren de, oye, es que mira, que aquí estábamos celebrando el cumpleaños de mis hijos, ¿sabes? Y esto fue hace una semana y tienes un vídeo grabado y demás. Claro, eso tú se lo enseñas al policía y dice, hostias, no, claro, esto es tu casa. Es al final una suma, testigos que pueda haber, ¿sabes? Que los vecinos digan, no, esta persona vive aquí, puede ser las llaves, que tengas las llaves de la casa, que tengas absolutamente todo lo que puedas aportar, entiende que suma, todo aquello que demuestre que tú vives allí. Esto es interesante hacerlo, este ejercicio, no tanto con tu vivienda habitual, que digamos que ya lo vas a tener, sino con segundas residencias. Tener ropa personal o ciertos objetos personales que le den esa esfera de intimidad a tu segunda residencia, aunque vayas de manera intermitente, tener muchos vídeos y muchas fotos dentro de esa casa, tener digamos un horario regular o que digas, no, es que todos los veranos viene aquí, que te conozcan, sirve también para la casa del pueblo. Todas estas cosas son indicios o pruebas que suman y que ayudan a la hora de definir qué es una morada, porque no existe un registro en el que tú vayas y digas, morada, aquí me apunto, porque eso ya son los títulos de propiedad y demás y son otros derechos que van por otro cauce completamente distinto. Este es más la constatación de un hecho pues puntual, que es de dónde duermes y dónde pernoctas. Entonces tú tendrás que ser capaz de demostrar eso. Por eso, de las primeras cosas que hacen los ocupas cuando llegan a un sitio es empezar a constituir todas estas pruebas. Si no es la morada de alguien, empiezan ellos que si se piden una comida a domicilio, que se empiezan a poner recibos a su nombre si pueden, empiezan a empadronarse, digamos, a desplegar pruebas que les ayuden luego a demostrar que no, es que esta es su morada ahora. Y todo eso es lo que hace que la policía no pueda intervenir de manera inmediata o de manera directa. Pero bueno, en resumidas cuentas, lo que tienes que buscar es tener pruebas que cuanto más recientes y más directos sean el vínculo que generen entre tú y la vivienda, pues infinitamente mejor. Y todo esto, como digo, viene por la problemática, que no debería ser problemática, pero los efectos que generan la protección de la inviolabilidad del domicilio del artículo 18.2 de la Constitución española, que vienen de los años 80 y de lo que llamaban como la ley de la patada en la puerta, que pues la policía podía entrar básicamente, pues eso, dando una patada a la puerta y pasear alegremente por tu casa, etcétera. Entonces ahí al Tribunal Constitucional dijo que eso era inadmisible y desde ese momento como que se blindó la protección del domicilio, como debería ser, porque no es un derecho, o sea, no para garantizar el derecho a la propiedad tenemos que cargarnos un derecho fundamental como la inviolabilidad del domicilio. La policía no debería poder entrar en tu casa sin orden judicial. Donde hay que poner el foco es en el hecho de que quizás lo que hay que acortar son los procedimientos judiciales y la justicia debería tener más medios o ser más eficaz o eficiente, porque una justicia tan lenta pues deja de ser justicia, por mucho de que al final vaya a decidir, porque siempre decidirán en favor del que tenga el título de propiedad. Pero claro, el problema es que como tardan tanto, pues se dan situaciones que son esperpénticas. Y os pongo ejemplos reales. Cuando tú has alquilado tu casa a una familia o a una persona, te deja de pagar y se convierte en inquiocupa, hay mucha gente que lo que ha dicho es, bueno, pues como esta persona no quiere pagarme y esto va a tardar 1000 años, lo que voy a hacer de momento es, dado que la casa era mía y los suministros, la electricidad, la luz, el agua, el internet, o sea, algunos suministros están a mi nombre porque la casa es mía y simplemente pues yo les mandaba la factura si me lo pagaban junto con lo del mes y tal, pues lo que voy a hacer es, como esta persona no me está pagando, voy a dar de baja el suministro de agua, voy a dar de baja la electricidad y demás, porque lo que no voy a hacer es, encima que no me está pagando la mensualidad y por supuesto tampoco me está pagando la luz y el agua, no voy a estar yo aquí como un idiota encima pagándolo. Bueno, pues ha habido propietarios que han dado de baja estos suministros y luego el juez les ha dicho que estaban coaccionando a los inquiocupas para que salieran de la casa mediante cortándoles el suministro y la electricidad. Y dices, no, oiga, pero es que lo estoy pagando yo. Y claro, el juez ha dicho, no, da igual. Pero tú estás coaccionando contra un derecho fundamental, contra un domicilio, contra una morada de una persona, con lo cual esto no lo puedes hacer. Entonces, se dan situaciones perpéticas de que tú como propietario tienes que seguir pagando la electricidad, el agua, todo esto, mientras se discute si esa persona tiene que salir o se puede quedar.
dentro de la casa. Entonces, claro, si el proceso judicial durase unas semanas, pues no sería un problema, porque dices, bueno, pues ya está, pues lo pago y demás, pero como se alarga años, claro, serán situaciones completamente esperpénticas, y gente que dice, no, yo es que todo esto lo pago desde esta cuenta corriente, claro, como no están pagando la renta, pues la cuenta corriente se ha quedado sin dinero, no voy a encima yo tener que mandar dinero, pues sí, eso es lo que dice la ley, o los jueces, digamos, en España, porque claro, estás coaccionando, estás tú violentando indirectamente la morada del inquiocupa. Entonces, pues, hay toda clase de ejemplos, y estos son con los que luego hacen las noticias y lo vemos en los periódicos, que claro, que te hierve la sangre, porque dices, es que ¿cómo puede ser posible que esto sea un problema? Cuando a ojos de cualquier persona debería ser bastante sencillo de resolver, ¿no? De decir, a ver, muy bien, hay una persona que está en una casa, hay otra que dice que la casa es suya y que esta persona no puede estar aquí. Vale, tú, enséñame el título de propiedad y demás. Vale, tú, enséñame el motivo por el cual tú estás en esta casa, porque aquí esta persona está diciendo que no puedes estar. A lo mejor tienes un contrato que te deja hacerlo y que el otro se ha olvidado o quiere hacer como que se ha olvidado y tal. Si no tiene nada, se va fuera. Si tiene el contrato pero no lo está pagando, tiene un incumplimiento contractual, se va fuera y demás. Pero que no debería ser una cosa que fuese tan dilatada en el tiempo. Y al final lo que estamos es generando un entorno social en el que hay mucha polarización, porque hay gente que está a favor y gente que... A ver, no es que haya gente que esté a favor de la ocupación, o no tantos como se dice, pero sí que hay gente que entiende que puede haber personas que están en situación de vulnerabilidad y que, claro, lo mete todo dentro del mismo saco, ¿sabes? Y dice, claro, es que como no les ha dado ninguna alternativa, o incluso pone el foco en, bueno, pero es que el propietario tiene mucho dinero, es un banco, es un fondo de inversión, o es un gran tenedor que llama, ¿no? Tienes 8 viviendas, pues hay una familia aquí necesitada, pues en lo que se encuentra alguna solución no debería ser ningún problema. Entonces, claro, se empiezan a mezclar como muchos argumentos que están muy cogidos por los pelos, cuando para mí es una cosa muy clara, que es que es todo un tema que radica en que la justicia es tremendamente lenta, pero como la situación y el problema real existe, han empezado a surgir también en España empresas de intermediación en estos procesos de desocupación. Desocupa, se llama así, es una empresa que, bueno, es casi, o sea, tienen prácticas, bueno, en redes sociales muy, muy curiosas, porque claro, también tienen ellos que llamar la atención para publicitar sus servicios. Pero es curioso porque Desocupa generalmente no trabaja en casos de ocupación propiamente dicho, es decir, de gente que ha entrado en las viviendas de un banco en casas vacías, sino que suele realizar una intermediación generalmente en procesos que son más de inquiocupas, de familias que se han hecho fuertes dentro de una casa, han dejado de pagar el alquiler porque han perdido el trabajo, porque les ha salido de ahí, o sea, da igual, y digamos que la empresa, bueno, pues tiene algunos métodos de intermediación que rozan en algunos casos la intimidación, pero al final lo que hacen es, oye, mira, te vas a meter en muchos problemas, entonces, ¿por qué no te vas de este piso? Te ayudamos a buscar otro, te ofrecemos incluso dinero para que te vayas de aquí y que ya lo dejes todo en paz, etcétera. Porque luego esa es otra, que cuando se va el ocupa del inmueble, vete tú a saber en qué estado te ha dejado la casa, porque como nadie puede entrar, porque aquí sin una orden judicial nadie cruza de la puerta, pues pueden darse muchas situaciones y bueno, pues que hay muchos jetas y caraduras también que estiran la ley todo lo que pueden a su favor y echan la ley, echan la trampa y básicamente pues están viviendo de gorra durante muchísimos años y a veces no solo de gorra, sino que encima con electricidad, internet y agua pagada, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas circunstancias y como digo, en derecho es muy curioso, a mí me gusta mucho porque las normas sí que suelen ser más blancas o negras, pero luego lo que es el despliegue de la vida y las personas somos grises. Entonces, hay situaciones en las que tú lo puedes tener todo muy claro, pero luego cuando te empiezan a explicar las derivadas y es que esto y es que no sé qué tal, claro, ya empiezas a entrar en una escala de grises en la que yo veo muy positivo que haya un juez, una persona, alguien imparcial que decida qué es lo que haya que hacer. Pero claro, en esa decisión es donde no podemos eternizarnos y no podemos dilatar las cosas durante 2 años, 3 años, generando pues un run y una ansiedad en las personas afectadas, tanto el ocupa como el propietario, ¿eh? Y sí que es cierto que ha habido múltiples intentos por parte del legislador de acelerar todos estos, ¿no? Sacaron la llamada ley del desahucio express, por ejemplo, ¿no? Que lo que hacían es que cuando tú presentabas una demanda de desahucio porque, digamos que no estabas en la situación de allanamiento de morada, existe este desahucio express donde les dan 5 días para presentar cualquier título al que esté dentro de la casa. Pero es que cualquier título chusquero que se puedan sacar de la manga sirve, ¿sabes? Y en el momento en el que tú presentas cualquier cosa, ya el juez dice, vale,
han presentado algo y la propiedad también ha presentado otra cosa, esto hay que montar aquí un comité tal, esto tiene que ya te sales fuera del procedimiento de desahucio express, con lo cual ya entras otra vez en el proceso lento y no se puede dictar auto de desalojo sin juicio. Así que bueno, por ir concluyendo, en el mundo jurídico, en el mundo de los abogados, sí que hay un mantra, un dicho, ¿no? que dice que la justicia lenta no es justicia. Y este creo que es el principal o uno de los principales casos latentes de este problema hoy en día. Y como he tratado de explicar, no es que la ley proteja al ocupa. La ley protege el domicilio, protege la esfera de intimidad de las personas donde despliegan su vida, la mía y la tuya, y todos debemos tener esa esfera bien salvaguardada y protegida. Y no está mal que ese domicilio esté protegido. El problema viene cuando existe un conflicto y ese problema se alarga y se alarga y se alarga durante años, siendo un calvario para el propietario. Y ya os digo que la ocupación no es una epidemia generalizada y no hay tantos conflictos porcentualmente en torno a todo el porcentaje de viviendas. Pero esos son números y son porcentajes. A la persona a la que la toca, ¿vale? Porque a esa persona a la que le han ocupado su vivienda, para esa persona sí que es un calvario. Y sí que es, pues al final su casa, puede que sea el resultado del trabajo de toda una vida, que la tenga abandonada, que no le deje dormir por el pensar que pueda estar pasando, y eso sí que es un problema. Y es un problema porque la justicia no está llegando a actuar a tiempo. Y digamos que toda la sociedad como tal, que es al final a quien representa la justicia, está fallando en su conjunto. Y de ahí es de lo que viene luego toda la ristra de titulares que nos encontramos sobre el problema de la desocupación, que solo se va a solucionar cuando se arregle la lentitud de la justicia. Pero bueno, aquí lo vamos a dejar, que al final quería que fuese un desayuno royal cortito, jurídico y con un concepto muy, muy sencillo, pero es que en verdad esto de la inviolabilidad del domicilio y de la morada es mucho más complejo de lo que puede llegar a parecer. Y ya digo que desde el punto de vista jurídico, todo tiene muchísimos matices que lo que puede pensar una persona que se llama lega en derecho, es decir, que no sepa de leyes, que lo ve como muy fácil, que es como debería ser en verdad, ¿no? Pero que dice, oye, título de propiedad, no lo tienes, pues a la calle. Aquí lo vamos a dejar, como siempre, tenéis más Desayuno Royal los lunes y los miércoles a las 7 de la mañana, hora española, y el fin de semana el Noticiario Express. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!